Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Qué lindo estar hoy en la casa del Señor. Me dio mucha alegría hoy ver a una joven hermosa, a Catherine, dirigiendo el culto, ver cómo jóvenes hoy nos impactan y cómo siguen sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias. Tenemos momentos muy difíciles en el mundo. Si vamos al oriente, hay una guerra con el pueblo al que el Señor vino y trajo un mensaje, que fue el pueblo de Israel. Como ellos no le escucharon, nos dieron la oportunidad de que todos los gentiles escucháramos de la palabra del Señor. Pero si vemos en cada país hay catástrofes, hay un volcán en Guatemala que está en erupción. Latinoamérica está invadida en una tercera ola, otros en una segunda ola de la pandemia. Pero nuestro país está siendo el quinto país del mundo, no siendo uno de los países más grandes en población, sino una población que alcanza a ser la cuarta parte de una potencia como Estados Unidos o como Brasil, en donde vemos que siendo nosotros mucho más pequeños, estamos ocupando el quinto lugar en contagios, pero también el quinto lugar en muertes por día en esta tercera ola. Pero no siendo más el dolor, tenemos una prueba muy grande en Colombia, en donde hay un pueblo con dolor, hay un pueblo en desesperanza, hay un pueblo que ya no sabe de la forma en cómo tiene que protestar, de la forma en cómo tiene que pedir. Hay mucha desesperanza, mucha incertidumbre en estos tiempos, y todos podríamos estar diciendo: yo ya no puedo más, no sé qué más hacer. Pero hoy el Señor nos está haciendo ver de una manera diferente la vida. Por eso el mensaje de esta mañana y de este mes es el desafío de la sabiduría. ¡Qué desafío tan difícil! Y hoy el Señor nos quiere hablar de el desafío adquiriendo sabiduría a través de la mayordomía. Así que, mis amados, vamos a orar en esta mañana. Usted está en su casita, comparta el culto a tanta gente necesitada, pero les voy a pedir que allá en su hogar usted incline su rostro, y los que estamos acá en la iglesia vamos a inclinar el rostro, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas en esta mañana. Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque eres tú nuestro Dios, el que traes un mensaje de esperanza en medio de tanto caos, en medio de la tribulación, Señor. Nunca habíamos visto así nuestro país, nuestra ciudad destruida, paredes que dan muchos mensajes, vidrios que están quebrados, la justicia tambaleada, los civiles llenos de dolor. Oh Señor, vemos muerte, destrucción, injusticia. Oh Señor, vemos unos jóvenes desesperanzados sin saber el futuro y la certidumbre, Señor, del mañana. Pero Señor, tú nos dices en tu palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú ya has vencido al mundo, Señor. Y creemos, Señor, que tú traes palabra contundente de esperanza, Señor. Tú quieres que nosotros seamos
conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos. Sin tu presencia, Espíritu Santo de Dios, no podemos hacer nada, Señor. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Tú eres nuestro Dios, Señor. Heme aquí, tu sierva, Señor. No son mis labios, Señor. No soy yo, Señor. Solamente un instrumento para poder proclamar un mensaje, el mensaje tuyo, Señor. Espíritu Santo, toma este momento. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos guías. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Vamos a abrir Mateo, el capítulo 25, del versículo 14 y hasta el 30. Usted va a tratar de guiarse porque casi todos tenemos en casa la palabra del Señor en la versión Reina Valera, pero yo estuve buscando en diferentes versiones y una versión me llamó mucho la atención, Nueva Traducción Viviente, y la vamos a leer. Así que yo le pedí a mi hermano Edwin que, como él es un duro en todo lo que tiene que ver con los sistemas, nos pusiera aquí enfrente esta traducción para que desde su casa usted lo pueda leer o en su Biblia. Y este versículo 14 en adelante habla de la parábola de los talentos. Les recuerdo el título de hoy: adquiriendo sabiduría a través de la mayordomía. Qué gran tema. La mayordomía es algo que debe regir nuestras vidas. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras él estuviera ausente, porque él iba para un viaje muy largo. Así que lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Así que él no los cuidó ni nada, ni estuvo al lado de ellos, ni estuvo cerca de ellos. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje. Fue mucho tiempo. Nos puede estar pasando. El Señor nos entregó hace tiempo a unos 5 bolsas, a otros 2 bolsas y a uno 1 bolsa. Y llegó el tiempo del Señor y dijo: los llamo para que me rindan cuentas de cómo han usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo,
yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo que yo hice fue esconderlo en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó lo siguiente: quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué tremenda palabra. Al leerla, yo la leí en la Nueva Traducción Viviente. Es un lenguaje muy entendible. Y el Señor hoy nos reta, mis amados, porque el tema de la administración de la sabiduría a través de la mayordomía no es un tema fácil, ¿saben? Es un tema muy complejo, porque la administración tiene que ver con absolutamente todo lo que nos hace como seres humanos. Pero cuando nosotros somos cristianos es aún más fuerte esa responsabilidad. ¿Saben? Cuando yo estaba estudiando esta palabra, podía hacer una retrospectiva de mi vida desde que comencé a recordar mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. Y algo que el Señor me hizo recordar al hacer esta palabra es que mi padre y mi madre desde pequeña nos enseñaron a todas en casa que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Saben que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que cuando las cosas son pequeñas no le tomamos la importancia, o cuando tenemos algo pequeño a nuestra responsabilidad no le damos lo que tenemos que dar, o cuando se cae una moneda de 50 pesos decimos: ay, eso no le hace falta a nadie, ni siquiera yo pregunto de quién es esa moneda, yo me la cojo. Ay, pero si yo estoy en mi trabajo y hay un lápiz, ay, pues eso, un lápiz de 50 que me dan en el año, pues yo me lo llevo. Pero de eso no se trata la mayordomía. El Señor no nos comienza a medir a nosotros por lo grande que somos. No nos comienza a medir a nosotros por los puestos que tengamos más altos. O no nos mide porque nosotros tengamos muchos carros y podemos decir, o muchas casas, o de pronto no muchas, sino una y un carro muy elegante, o de pronto un carro modesto y podemos decir: yo tengo más que los demás. Pero es que todo es para mí. Pero es que realmente a mí no me sobra. Y a veces nosotros creemos que de eso se trata la vida. Pero cuando hablamos de la administración, el tema de mayordomía cristiana hoy debe ser tratado a la luz de la reflexión que se ha venido realizando en estos tiempos. Hoy podemos ver que un discipulado cristiano es más difícil, comenzando porque ya presencialmente ni nos podemos ver, pero adicionalmente podemos ver algo más duro todavía, y es que ya no hay credibilidad de nada. Y hoy el que va a ser el pronto, inmediato futuro, que es la juventud, dice: pero yo ¿en qué creo?
no creo en la institución, no creo en la iglesia, no creo en Dios, no creo en el gobierno, no creo en la universidad, no creo en mis padres, no creo, pero es una realidad. ¿Qué vamos a hacer en la administración? Es algo muy sencillo, ¿saben? Pero nosotros a veces lo complicamos porque nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro propio yo no nos hace ver que seguir a Jesús es de acuerdo a las pisadas que dio Él en la tierra. Es saber expresar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Es una tarea del cristiano que no lleva unos días, es una tarea que lleva una vida entera. Hoy cuando yo venía en el carro, le venía diciendo a mi esposo y a mis hijas, me falta tanto, tengo tantos errores. A veces no nos merecemos este privilegio de haberlo conocido a Él. Pero les dije, todos los días quiero esforzarme por ser mejor para Dios. Porque si yo soy mejor para Dios, puedo ser mejor para todos. Y a veces nosotros queremos agradar a otros primeramente. Queremos agradar primeramente a nuestros papás si somos jovencitos, a nuestro novio, a nuestro esposo, al jefe. Si somos una figura pública o si somos un conferencista o un líder, queremos ser primero más famosos, que todo el mundo nos conozca, que seguir las pisadas de Jesús. Así que la administración, desde el punto de vista bíblico, administrar significa servir. Saben que servir es más que una cuestión particular, es más que yo ir y llevarle el plato a una persona. Eso tiene que ver con algo intencional de mi corazón. Es algo que realmente el Señor me ha confiado. Acabamos de leer una parábola muy clara. Ni siquiera tenemos que explicarla, ¿cierto? Ni siquiera decir, bueno, a uno le entregó 5, al otro 2, al otro 1. Uno la dobló, el otro también la dobló, el otro no hizo nada, le dio un miedo terrible, se escondió. Hay gente que le da miedo salir a luchar. Pero hoy podemos ver una juventud que no fue la juventud de mi época. En mi época los jóvenes y a poquiticos. Ayer escuché al pastor, porque él es de la Universidad Distrital de Colombia, y la Universidad Distrital, la Pedagógica y la Nacional se conocen por echar piedra. Como que fueran los únicos jóvenes que quisieran protestar en pro de todos. Y a veces se necesitan pocos para generar libertad. Jesús vino a la tierra y nos dio libertad. Cuando vemos la batalla de Boyacá, vemos que fueron pocos los que dieron su vida para que hoy seamos libres de otros gobiernos que no eran de nuestra tierra. Pero hoy estamos viendo a jóvenes que dijeron, ya no más, se acabó la violencia, se acabó el narcotráfico, se acabaron las alianzas, porque hoy día vemos tantas alianzas. Y entonces si yo me alío con este, entonces gano. Y si no me alío con este, pues entonces pues, así le convenga al país, pues esa es una realidad. Pero no solo pasa en Colombia, pasa en muchos lugares del mundo. Por eso es que vemos algo durísimo hoy. Por eso es que hoy ya la gente no cree en la democracia. Y entonces se han ido a otros lados porque dicen, bueno, de pronto por ahí es el camino. No, pero de pronto por acá es el camino. Si me voy a la derecha, si me voy a la izquierda, si me voy al centro. Pero hoy el Señor nos dice, ninguno de esos caminos son mis caminos.
Mis caminos son la luz y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Hoy hay un dormitar impresionante en el mundo, porque ya la gente no quiere ir a llevar un mensaje de esperanza. Y si alguien le dice, venga, ore al Señor, dice usted, ese pastor es un fanático. O si uno quiere estar orando, ay no, eso no existe. ¿A qué horas? Pero el Señor sencillamente categorizó la administración de nuestra vida en dos grandes recursos. Yo los dividí en dos, pueden haber más, pero yo hoy los dividí en dos recursos. El primero, los recursos materiales. La administración de la sabiduría a través de la mayordomía está en primer lugar en los recursos materiales. Gracias, hermana Miriencita. Esto se llama servicio. Amén, qué gran ejemplo. Y los recursos materiales están dados en el tiempo, en la fuerza y en el dinero. Y todos los tenemos que administrar. Y no como nosotros queremos, sino como quiere el Señor. Así que hoy vamos a ver profundamente cada uno de esos recursos. Hoy el Señor nos está dando una palabra de esperanza en medio de la desesperanza. Hoy muchas personas lo han perdido todo, absolutamente todo. No digamos de qué manera, porque la manera más fuerte que tenemos hoy ya la conocemos, pero hay más, ¿saben? No solo el culpable es la pandemia, pobrecito, ese COVID-19, SARS-CoV-2. Ahora le echamos la culpa todo a ese virus, pero no, ¿saben? Los problemas vienen de muchos años atrás. ¿Y sabes desde cuándo? ¿Ustedes sí se acuerdan? Desde Adán y Eva. Desde ahí vienen los problemas. El tiempo es de los recursos materiales más valiosos que el Señor le ha dado al ser humano, y es el que más gastamos. Creeríamos nosotros como pueblo de Dios que lo que más gastamos es el dinero, pero no. Lo que más ganamos perdemos es el tiempo. Y hoy el Señor nos quiere decir, usted tiene que ganar el tiempo, porque el tiempo que usted no utiliza se pierde y nunca más vuelve. El tiempo perdido los santos lo lloran. Hay tres cosas que no vuelven atrás: la palabra dicha, la oportunidad perdida y el tiempo perdido. Así que el Señor nos dice hoy que es el recurso de más valor, porque no se puede economizar como se puede economizar el dinero, ni se puede guardar como yo puedo guardar el dinero en un banco, o mi ropa, o mis zapatos, o la comida. Yo puedo decir, bueno, de pronto viene un tiempo de guerra, entonces me voy a comprar unos alimentos no perecederos que me duren 3 años, pero el tiempo no le pasa eso. Solamente el tiempo lo podemos emplear. Y cada día no tiene ni un presente, ni un futuro ni un pasado, porque el pasado ya yo no lo utilicé, y el futuro, pues ¿para qué pienso en el futuro? Porque cuando pienso en el tiempo del futuro no vivo el presente, y muchas veces lo desaprovechamos. Por consiguiente, la persona que tiene problemas con su tiempo en realidad tiene problemas con un enfoque en su vida. Ustedes sí sabían eso, porque cuando nosotros no estamos enfocados en la vida, no utilizamos el tiempo adecuadamente. A mí me han dicho muchas veces, uy, ¿usted cómo hace para alcanzarle todo el tiempo? Le dije, no, yo tengo el mismo tiempo que su mercecito. Pero el Señor nos enseña que nosotros debemos saber qué vamos a hacer cada día.
Yo tengo que saber mis responsabilidades. Tengo que saber cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es su propósito? Con ese propósito yo me voy a guiar para que todos los días yo pueda aprovechar al máximo el recurso y no solo quedarme en ese propósito, sino mirar otros propósitos que el Señor quiere. Por eso Myron Rush dice, Myron Rush es administrador en enfoque bíblico. Y este hombre dice que los grandes problemas del ser humano se basan en que no tienen enfoque en su vida, por tanto no utilizan bien el tiempo. Así que el Señor nos dice en su palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor no dice porque los días son buenos. El Señor dice en Efesios 5:15, porque los días son malos. Y yo les pregunto, mis amados colombianos, venezolanos, puertorriqueños de nuestra iglesia, ¿los días son malos? Y podemos decir lo que dice la palabra, es así. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hoy son tiempos en los que nosotros no podemos perder el tiempo. Hoy son tiempos en los que la certidumbre ya no la tenemos. Hoy son tiempos en los que el Señor nos dice: búsquenme porque me han olvidado. Ustedes sacan el tiempo para hacer plata. Ustedes sacan el tiempo para tener comida, para tener vestido y para sacar adelante su familia. ¿Y el tiempo mío, en dónde está? La mayordomía de mi vida no se trata en sobrevivir. La mayordomía se trata de utilizar mi tiempo primeramente para Dios. Y en segundo lugar, administrar mi vida. Y en tercer lugar, administrar lo que el Señor me puso a mi lado: familia, compañeros, iglesia, etcétera, etcétera. Pero el segundo recurso material es la fuerza. Debemos reconocer que nuestras fuerzas no son propias. Uy, no, es que este tiene más vitamina, quién sabe cuántos multivitamínicos se toma al día, porque es que tiene una energía, pero ni la violenta. No. De eso no se trata la administración de nuestra vida. La administración de nuestra vida se trata de que nosotros debemos reconocer que nuestras fuerzas no son en nosotros, sino que vienen del Señor. Y a Él debemos honrar en todo lo que hacemos al hacer el uso de ella. Porque yo comienzo a mirar a los demás y los demás me pueden desilusionar, o a los demás yo puedo admirar. Y voy a querer tomar esos ejemplos de vida y decir: si Él puede, yo puedo. No, de eso no se trata. Se trata de que mis fuerzas tienen que ser en el Señor. Porque el Señor dice en su palabra en Colosenses 3:17: y todo lo que hagan, todo escuchen, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Él fortalece al cansado y acrecienta al débil. Él aumenta las fuerzas al que no tiene ninguna. Hoy, después de los que hemos sufrido el COVID, podemos decir: uy, uno queda sin fuerzas, oiga. Yo ya no puedo levantar la misma que levantaba antes. Pero el Señor dice: yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si para usted el día es una carga, el Señor hoy le dice: háganlo todo en mi nombre, porque yo te hago la carga más liviana. Entrégame tus cargas, entrégame tus dolores. ¿Para qué
te quejas con el resto de la humanidad si no te van a entender? Pero el Señor dice: ve en lo secreto, que yo aumentaré tus fuerzas, yo te voy a cargar. El Señor nos carga, ¿saben? Nadie más nos va a cargar, solo la mamá cuando usted tiene sus primeros años, pero después de ahí ya pesa mucho y ni su mamá lo puede cargar. De ahí en adelante y desde que usted nació, el Señor lleva tus fuerzas. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos las fuerzas y la fe en otras cosas. Examinémonos y digámosle: Señor, hazme entender en dónde yo tengo mis fuerzas. Pero el otro recurso material es el dinero. ¿Saben? El dinero es un recurso, pero el hombre lo convirtió en un Dios. Tan al punto en que tristemente como cristianos damos para hacer la teología de la prosperidad. Entonces, si yo doy, entonces yo voy a tener carro, voy a ser rico, voy a ser empresario. ¿Y si el Señor no te da eso? El Señor hoy nos quiere enseñar algo muy importante. No es el dinero para nosotros devolverle algo al Señor. El dinero fue un recurso que el hombre creó a través del capitalismo para hacer cambios de alimento, de comida y todo. El Señor no hizo el dinero. El Señor nos dio los recursos para sobrevivir en la tierra. ¿Saben? El Señor, cuando Adán y Eva se portaron mal y de ahí para adelante todos nosotros, el Señor le dijo: y ahora labrarás la tierra y sudarás con el sudor de tu frente para tener el alimento. Antes el ser humano salía allá en el pasto y encontraba toda la comida y no le tocaba hacer ni un solo esfuerzo. Ahí sí no necesitaba fuerzas. Pero nosotros, por brutos y por sorocos, como dice mi papá, nos pusimos de desobedientes y allá nos figuró ir a trabajar. Pero saben, el trabajo Dios lo dio como bendición. De verdad que el trabajo es muy bonito. Yo me lo disfruto, a mí me encanta porque es un regalo de Dios. Dios me da las fuerzas, me da todos los recursos. Y a veces les voy a confesar algo, a veces soy un poquito pasada. Voy a decirlo en inglés para que luego busquen la traducción. A veces soy un poquito workaholic, pero yo tengo algo claro en mi vida y yo quiero que cada uno de nosotros lo tengamos. Y se lo debo a mis padres y a Dios primeramente, que ellos me dijeron: por sobre todas las cosas, Dios debe ser el primero en tu vida. Y nunca en la vida le vayas a faltar al Señor. Hoy nos dice eso Él. Usted puede trabajar todo lo que quiera, pero el Señor tiene que ser su primera inspiración. Al levantarse y al acostarse, en el día, en la bañera, en todo. Hay que utilizar todo. Yo bañándome oro, reprendo al enemigo de nuestras almas y digo: ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Pero el Señor hoy nos quiere decir: quien ama el dinero, de dinero no se va a saciar. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, porque quiere más y más y más y más y más y más. Eso está en Eclesiastés 5:10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. No de una, de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimo sinsabor, muchísimo daño. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por el dinero. Por eso el dinero se convierte en un Dios. Entonces el dinero no trabaja como para nosotros como un recurso, sino que el dinero se convierte en un Dios y yo trabajo para el dinero, para tener más. Hay personas que les entra un espíritu
espíritu terrible de avaricia, que si no tienen millones en el banco, no tienen paz y les cuesta dar. Uy, no, voy a darle una gotica porque si no se me acaba el agua. Esta es una representación. Pero en 2 Corintios 8, 2 al 12, mire, eso le pasó al siervo infiel. ¿Y sabe qué hizo? Fue y guardó el don y lo enterró allá en lo profundo de la tierra y le dijo: no, pero amo, yo no gasté, mira, acá está. Pero eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con un recurso que Él nos ha entregado. En 2 Corintios de 8 al 12, no lo voy a leer todo porque son bastantes versículos. Voy a centrarme en los 4 primeros. Mire lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Y dice: a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fuesen ricos. El versículo 3: yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas, por su propia iniciativa. Nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte de esta ayuda para el pueblo de Dios, y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Y si ustedes lo leen hasta el versículo 12, ustedes se van a quedar asombrados. ¿Saben por qué? Porque ese es un ejemplo de cómo debemos utilizar los recursos. Los recursos no los debemos utilizar cuando nos sobran. Los recursos no los podemos utilizar cuando seamos ricos. Los recursos del dinero no los podemos utilizar de esa manera. La conclusión de 2 Corintios dice en el versículo 2 que hubo una grande prueba, pero dieron con gozo y en medio de una profunda pobreza. Mire, el Señor no necesita nuestro dinero, necesita nuestro corazón. Nosotros debemos dar porque Él ya nos dio. Él es nuestra provisión. Él nos da todo el recurso. Mire que lo estamos hablando, nos está dando el tiempo. Si yo aprovecho bien el tiempo, yo puedo hacer de ese recurso una gran bendición, porque el Señor hoy nos dice a nosotros: yo no te doy a ti solo para ti, sino para que todo lo que yo te doy sea compartido también a otros. Pero acá en el 3 versículo, dieron con agrado más allá de sus fuerzas. Y en el 4, ellos rogaban que se les permitiera participar de ese privilegio, porque aquí la clave fue: ellos no dieron porque sí, dieron primeramente al Señor y luego a sus amados. Saben, a veces nosotros le damos a mucha gente y no extendemos el reino de Dios y su justicia. Y hoy el Señor nos dice que nosotros seamos juiciosos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con todo lo que el Señor nos da. Nosotros debemos separar esa parte importante para Dios. ¿Sabe? Eso nos cuesta. Y comenzamos a mirar al ser humano: ay no, el pastor se va a enriquecer, las iglesias se van a llenar de lujos. Y el Señor no nos está preguntando eso. El Señor quiere que de nuestro corazón nosotros hagamos lo más que podamos hacer, porque el resto se encarga el Señor. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero en segundo lugar, hay recursos inmateriales. Entonces no se vayan a olvidar, los recursos materiales son el tiempo, la fuerza y el dinero. Esos son recursos. Pero hay recursos inmateriales
que es los que el Señor nos ha confiado para administrar. La mayordomía es un gran recurso porque denota primeramente a una persona que está dispuesta a servir. El mayordomía viene de una palabra griega que tiene dos raíces: oikos, que significa casa, y nemo, que significa disponer. Oikonomos significa una casa dispuesta a servir. Según el diccionario expositivo, Palabras del Nuevo Testamento, edición, elección de mayordomos a su servicio. Es más importante lo que nosotros acabamos de escuchar en la parábola de cuánto yo voy a multiplicar en lo que Dios me da a mí. Dios te puede dar mucho más, ¿saben? Si tú sabes utilizar los recursos, el Señor hoy nos ha dicho: te voy a dar más, porque es que me lo has administrado muy bien, eres un gran mayordomo. Entonces aquí podemos hacer un paralelo de lo que es el talento de cada ser humano en su mayordomía con Lucas 12:45, en donde Pedro le dijo al Señor Jesús, es que ellos eran osados, ¿no? Y le hacían unas preguntas y dice: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿A nosotros los discípulos, a nosotros los cristianos o a todo el mundo? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le des de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes como administrador, como mayordomo. Mire, el Señor quiere que nosotros cumplamos, escúchenme bien, a cabalidad lo que Él nos ha entregado, no a medias, no cuando yo quiera, no cuando me sobre. Ay, no, porque es que me mandó allá mi líder, mi jefe, el pastor, mi papá, mi mamá, el gobierno, el presidente. No, yo no voy a hacer eso. Pero hoy el Señor nos dice: no, eso no es lo que yo quiero para mi pueblo. Yo quiero que los mayordomos del Señor, que toman su palabra y la hacen viva, la administren a cabalidad, que cuando Él llegue nos encuentre apercibidos y podamos decir: Señor, aquí está todo lo que me encomendaste. Me encontraste y no me encontraste durmiendo o pecando o con malos pensamientos o haciéndole daño a mi prójimo, hablando mal del que me ha ayudado, mirando mal al que de pronto no me agrada como me dice las cosas. El Señor sabe que nos está enseñando que así no nos guste la formita, la manerita que a veces nos incomoda, así no nos guste el gobierno. El Señor nos dice: esa no es una tarea de ustedes. La tarea de ustedes es llevar mi mensaje de esperanza, ser la luz y sal de la tierra, orar, vigilar, leer la palabra de Dios, ser buenos. Mire, donde nosotros somos buenos en lo pequeño, el Señor hará cosas grandes. Yo siempre he dicho algo, mis amados, usted que está allá sentadito en su casa, no se me distraiga. Yo les quiero decir algo: el Señor no nos mide por lo mucho que hagamos, nos mide por lo que nosotros hacemos. Lo debemos hacer bien, conforme a como el Señor nos lo ha pedido. Nos cuesta, ¿saben? Nos cuesta ser mayordomos, pero el Señor quiere que nosotros seamos administradores sabios.
La palabra del Señor en Proverbios 4 al 8 dice: toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que un ser humano puede hacer, que un cristiano debe pedirle al Señor. Salomón tenía toda la oportunidad de pedir lo que quería porque el Señor se lo dijo, pero él dijo: no, Señor, yo soy muy joven, no sé cómo guiar a este pueblo, no sé cómo. Si soy demasiado joven, soy el hijo del rey más poderoso que ha tenido Israel, el segundo rey más fuerte. Señor, dame sabiduría e inteligencia. Y el Señor se lo concedió. Y de ahí vinieron muchas cosas que todos conocemos en la historia. Y para los nuevecitos, los invito a que lean la historia en Primera y Segunda de Samuel de los reyes, de todo lo que pasó en ese momento con el rey Salomón. Y uno se queda asombrado, porque él pidió ser sabio a Dios, no la sabiduría del mundo. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Tremenda palabra. Proverbios 4 al 8. Así que yo quiero decirles, ya terminando, que para ser administradores sabios, nosotros tenemos que administrar muy bien 3 áreas importantes de la sabiduría, de los recursos que el Señor nos da. Y es la administración de nuestra familia. Saben, jovencitos, varones, esta es una palabra para ustedes, escúchenme bien. Ustedes tienen la grande responsabilidad. Aquí tengo al pastor Andrés, a José Luis, a Víctor, a Edwin, a Elías, a Nelo, a John, a Fran. Unos son padres, los otros no. Pero el Señor hoy les dice: en primer lugar, la administración de su familia se basa en su esposa. Oiga, escúcheme, las viejas se van a poner felices conmigo. Proverbios 19 dice: el que haya esposa, halla el bien. La palabra del Señor dice: el que haya esposa, halla el mal y le amarga la vida. Eso no dice el Señor. Eso es una mentira del mundo. Y todos los hombres dicen: ay, esa vieja es más cantaletosa que artera, todo el tiempo me hace cantaleta, no sé qué, si sé cuándo. Ay, no, me quiero ir. Eso les pasa a los hombres. Pero el Señor dice en su palabra: el que haya esposa, halla el bien y alcanza, escúcheme, varones, la benevolencia de Jehová. Uy, eso es mucho regalo tenernos a nosotras. Alcanzan la benevolencia de Jehová. Y las que están próximas a casarse, ¿le recuerdan eso al novio? Para que no me lo olvide casado. Así que la condición espiritual está en Efesios 5 para los hombres. Un hombre que administra su familia será un hombre feliz, y de ahí la esposa, los hijos y su descendencia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, haciéndola purificada en el lavamiento del agua en su palabra. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si usted no ama a su esposa, le voy a contar que usted no se ama. ¿Ustedes sí sabían eso? Así que yo creo que no hay una parte de nosotros que no la amemos, no la queramos. Pues el que se ama, ama a su esposa. Pero la palabra de Dios hace algo diferente en el hombre. Le dice: si usted ama a su mujer, se ama a sí mismo. Pero el Señor dio una responsabilidad también de administrar a los hijos. Y en el Salmo 127 dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, fruto de estima
el vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en su juventud. Bienaventurado el hombre que llenó a su aljaba de ellos, no será avergonzado. Saben, nosotros como padres, aquí hay una interacción. Cuando unos hijos ven que su papá realmente ama a su mamá, la cuida y la protege, los hijos tienen una reacción diferente, ¿saben? Son hijos sanos emocionalmente, porque dicen: mi papito ama tanto a mi mamita. Ver ese ejemplo, cómo llena la autoestima de un ser humano. Cuando un hijo no ve eso en sus padres, le cuesta amar, le cuesta creer en sí mismo. Y hoy el Señor dice que nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos, una condición espiritual. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y las llevarás, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarse y cuando se levante y cuando se acuerde y cuando esté cansado y cuando esté feliz. El Señor no lo dice, pero nosotros tenemos también que hacer un entrenamiento en ellos, porque Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay una tercera responsabilidad de la familia, que es el cuidarlos. Mantén también estas cosas para que sean irreversibles. Pero el Señor también nos mandó a ser administradores de la iglesia. ¿Cuántos son administradores de la iglesia a la cual usted pertenece? Ustedes pertenecen a la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, pero si hay alguien que se conectó hoy de otra denominación, también es para todos. El Señor dice que nosotros tenemos la administración de la iglesia. Hoy les quiero decir que la administración no es del pastor Andrés, ni sus líderes, ni su esposa, ni sus hijas. La responsabilidad de administrar la iglesia, el Señor nos la entregó a todos. Por eso el Señor nos dio dones y talentos para administrarlos. ¿Qué tal aquí el pastor cantando, tocando, haciendo el aseo, pasando el agua, tomando la cámara, el computador, yendo, pagando el solito, el arriendo? No, eso no se podría. El Señor hoy nos enseña que el testimonio personal de cada creyente tiene que estar basado en ser pues imitadores de Dios, como hijos amados, tener la vocación del creyente, como dice Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a la esperanza que es nuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre para todos y por todos y en todos, porque a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme al don de Dios. Y saben, aquí yo les quiero decir algo: nosotros bostezamos cuando escuchamos esto, porque pareciera una palabra más, pero hoy el Señor nos dice a todos los que estamos acá: esa es la vocación que Dios nos dio. Saben, cuando nosotros no nos sabemos soportar y no estamos en unidad, en un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, el Señor hoy nos dice: tienen la mitad de la vocación, vean a ver, busquen unidad, porque si la buscamos en la iglesia, la vamos a poder buscar afuera. Ese es el propósito del creyente, que lleguemos a la estatura de Cristo, no a la estatura del pastor Andrés, porque él es muy alto terrenalmente, pero a nivel espiritual. El Señor nos dice, el pastor se está riendo aquí, el Señor nos dice: yo quiero que tú llegues a la estatura
de Cristo, que no nos dejemos llevar por vientos de doctrina. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos y yo voy a decirle algo mientras que usted tiene sus ojos cerrados en su casa y acá en la iglesia, por favor. Cuando pensamos en una buena mayordomía, lo hacemos en cuanto a cómo administramos nuestras finanzas y nuestra fidelidad, en dar los diezmos y ofrendas. Pero la mayordomía es mucho más que eso. El Señor quiere simplemente que nosotros aprendamos a la administración de nuestro tiempo, de nuestras posesiones, de nuestro ambiente, de nuestra tierra, de nuestra salud. Es nuestro testimonio obediente a la sabiduría y soberanía de Dios. Es lo que motiva a los seguidores de Cristo a ser activos, haciendo obras que manifiestan su fe en Jesús. La mayordomía del apóstol Pablo consistió en proclamar lo que le fue encomendado. Hoy nuestro Señor nos dice: Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo Norte, por favor, proclamen lo que les fue encomendado, la verdad del Evangelio. Señor, ayúdanos a que nuestra mayordomía sea la obediencia a ti, para que la podamos practicar en todo lo que está bajo nuestro control, todo lo que se nos ha confiado, nuestra propia vida y de nuestras posesiones al servicio de Dios. Señor, mi Dios, toma el control, Señor, de mi vida, de la vida de los hermanos aquí que están escuchando. Toma el control de esta iglesia, mi Señor. Toma el control de este país, mi Señor. Toma tú el control, Señor, para que nosotros podamos hacer una mayordomía fiel y significativa, que reconozcamos plenamente que nosotros no somos dueños, Señor, sino que pertenecemos a Cristo, el Señor, quien nos dio su vida para hacernos libres. El Señor quiere que nosotros vivamos una mayordomía llena de su amor, que sepamos valorar los recursos que nos has dado, el tiempo, las fuerzas, el dinero, el administrar mi vida, mi familia, mi entorno, mi iglesia, la tierra y todo lo que tú nos has dado, Señor. Oh, Señor, no nos dejes ser tan duros de corazón. Nos hemos vuelto tan duros. Ya nada nos ablanda, Señor. Pero queremos, Señor, ser testigos del poder de Dios con humildad, con la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios, que podamos sentir el dolor de los desamparados, de los desvalidos, que aunque no nos gusten muchas cosas, podamos valorarlo y tener un corazón noble, humilde, entregado a ti, sabiendo, Señor, que tú nos entregaste tanto y no lo hemos administrado, Señor. No queremos ser esos siervos infieles de enterrar lo que tú nos has dado. Queremos, Señor, ser siervos fieles, que no nos dé miedo, porque tú estás al lado de nosotros, que podamos ser guerreros en
ti, que podamos salir y proclamar el evangelio, que no nos dé pena orar delante de nuestros compañeros, que no nos dé pena orar en nuestra casa. Si todos no son cristianos, Señor, encárgate de nosotros. Haznos ver con tus ojos, Señor, no con los ojos del mundo. Alumbra, Señor, nuestra vida y que el Espíritu Santo de Dios sea vivo en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestro actuar. Así lo creemos, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Todo pasará, pero tu palabra no pasará. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.